Buenas tardes, un gusto saludarles. Soy Katia González Martínez, directora encargada del Museo Nacional de Colombia. Ayer hice unas palabras de bienvenida. En esta oportunidad solo estoy acá para extenderles una grata invitación. Mañana a las 11 de la mañana el Museo de la Independencia va a inaugurar su sala 6 y 7 de noviembre de 1985 en conmemoración de los 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Creo que ese es un hecho histórico en el museo. Ellos en este momento tienen han desplegado un cartel afuera en la que dicen que el 6 y 7 no fuimos museo. Entonces, están cordialmente invitados porque esto sin duda va a marcar la vida del Museo de la Independencia y segundo, un protagonista en estos actos de conmemoración. Por otra parte, también están cordialmente invitados en la Noche de los Museos, que es el 7 de noviembre. Vamos a tener el Museo Nacional, en general los museos de Bogotá, pero el Museo Nacional va a estar abierto entre 3 y 8:30 de la noche. Va a haber una serie de actividades, entonces el museo va a estar vivo, una casa viva de acciones, por lo tanto pues están totalmente invitados a participar, invitadas. Y por último, la invitación es el 11 de diciembre, el Museo Nacional reinaugura su sala temporal, la que tenemos aquí al frente, una sala que ha durado aproximadamente 2 años cerrada por unos trabajos de adecuación. Esto no es nada nuevo, el Museo Nacional, esta sala temporal ha tenido a lo largo de su historia, desde el año 48, cuando llegamos a este edificio, ha tenido varios momentos, ¿no?, de obra, mejoras, y la reinauguración, reapertura de la sala temporal se va a hacer con una exposición del Bicentenario. Es decir, hace 2 años, en el 2023, cuando el museo cumplió 200 años, se iba a hacer esta exposición, pero se tomó la decisión de cerrar la sala para hacer estos trabajos, así que están cordialmente invitadas e invitados, porque esto sí va a ser una celebración de que el museo abre nuevamente su sala, una sala emblemática, también porque vamos a poder disfrutar una exposición que también celebra esos 200 años, y entre los actos que tenemos planeados está hacerle un homenaje, rendirle un homenaje a trabajadores del Museo Nacional que pronto se pensionan o que ya algunos se pensionaron. Entonces este es el momento que cuando una entidad está celebrando, celebra a la gente que la ha hecho vital. Entonces esa es la invitación que extiendo y pues le doy la palabra para que continúen. Gracias. Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo Nacional de Colombia. El día de hoy tendremos una nueva sesión de nuestra 28ª Cátedra Anual Ernesto Restrepo Tirado Mejía, un espacio académico que viene desarrollando el Museo Nacional desde 1996, que lleva por nombre uno de sus célebres directores, investigador, etnólogo, que desde 1910 hasta 1920 lideraría el Museo Nacional de Colombia. Este espacio ha venido desarrollando diferentes escenarios de diálogo, intercambio, debate y reflexión a propósito de las colecciones del Museo Nacional de Colombia y temas, problemas, retos contemporáneos. De tal manera que les recordamos que en esta oportunidad el tema que nos convoca es decolonizar, reinterpretar y reimaginar los museos. Importante señalar que el día de ayer tuvimos la primera jornada que se denominó La decolonización no es una metáfora, genealogías, rupturas y resignificaciones en los museos. En este espacio que tendremos el día de hoy tendremos unos ejes temáticos que me voy a permitir leerles para que los podamos tener presentes: restitución, repatriación y rematriación de colecciones y patrimonios, experiencias y debates actuales, políticas públicas y ética museal,
marcos legales, responsabilidades institucionales y desafíos en la gestión del patrimonio. Reinterpretar lo común, memorias, usos y sentidos construidos colectivamente en procesos de restitución. Al interior del Museo Nacional nos encontramos en los últimos años abordando estas reflexiones y debates frente a conceptos como la decolonialidad, la reparación, el antirracismo, justicias epistémicas. Es por ello que nos convoca estos temas en el marco de este encuentro y este diálogo. Importante recordar y precisar que los museos son un proyecto que cuando nacieron tenían un propósito de reivindicación de la materialidad, de los objetos, del patrimonio, y que durante el tránsito de transformación y evolución de los museos, actualmente los objetos ya no solo ocupan ese lugar central, este lugar también lo ocupan las personas, las vidas. Es por ello que contemporáneamente los museos se han adentrado en estos debates necesarios, un poco también para cuestionarnos no solo desde dónde se habla, sino desde dónde se escucha. Es por ello que empezamos a reconocer conceptos como justicia epistémica, reconocer que en las narrativas de los museos se han ofrecido relatos que reivindican a un sector de la población, a unas determinadas personas, que además son los que usualmente construyen los mensajes históricos. Esto ha dado paso al reconocimiento de un ejercicio democrático, a un ejercicio de hacer una ruptura con estas tradiciones históricas, hegemónicas, excluyentes, que no nos han permitido reconocer otros valiosos mensajes y actores en la producción de un discurso nacional. En ese orden de ideas, hablamos de justicia epistémica, porque entendemos que tienen que darse otros diálogos a partir de otros lugares de enunciación. Me presento, mi nombre es Juan Ricardo Barragán, coordinador del equipo de educación del museo, y aquí en la moderación me acompaña. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Carmen Alexa Villegas Ramos, hago parte de la curaduría de etnografía del Museo Nacional y también apoyo el proceso de investigación curatorial del proyecto Museo Afro de Colombia. En esta segunda jornada del día de hoy tendremos un tema muy especial a propósito de lo que acabo de señalar. Regresar y reinterpretar lo tomado, lo común y sus resignificaciones colectivas. Y para la apertura de este espacio vamos a tener la siguiente charla magistral. Nueva ética relacional y resocialización de artefactos en los entornos del patrimonio cultural. Acercamientos al caso colombiano desde lo global. En esta charla nos acompaña nuestro invitado especial, Pierre Lawson, quien se graduó en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo. Posee una maestría en Administración de las Artes por la Universidad de Lyon, una maestría en Estudios Latinoamericanos y Caribeños por la Universidad Internacional de Florida y un doctorado en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Uno de sus trabajos más notables es El retorno del patrimonio cultural a América Latina, nacionalismo, normas y políticas en Colombia, México y Perú. Bienvenido. Antes que nada, agradecer al Museo Nacional por esta invitación, porque siempre es un placer enorme y un honor poder regresar a Bogotá y estar con ustedes esta tarde. El tema del retorno, de la repatriación, de la restitución del patrimonio cultural, hay muchas palabras realmente que a veces se usan de manera un poco intercambiable. Es un tema que se hace, creo, más presente cada día alrededor del mundo en medios de comunicación de interés general, mucho más allá de los círculos de los especialistas de museo. Entonces, ha dejado de ser un tema confidencial como lo podía ser hace unas décadas. Lo que propongo hoy en el tiempo que tenemos juntos es de poner el caso colombiano en el contexto global de esta conversación que se desarrolla a nivel mundial e invitarlos a reflexionar sobre este fenómeno a través de dos ideas fuertes
que para mí resaltan de un informe que publicaron hace unos años el economista Felwine Sarr y la historiadora Bénédicte Savoy, que son los autores de un informe comisionado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el año 2017, después de su visita a Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Si puede pasar el siguiente, por favor. Yo sé que este documento se publicó en francés originalmente y sé que existe una traducción al inglés, no creo que exista en español, pero si tienen acceso les recomiendo, es una lectura bastante interesante. Desde 2018 y la publicación de este reporte, las puertas de las colecciones de los museos públicos de Francia no se han abierto en grande, como los deseaban realmente los autores. En gran parte porque todavía falta que pase una ley general sobre los retornos de artefactos adquiridos por Francia en el contexto colonial. Y aunque exista un proyecto así, el cual simplificaría los procesos de devolución al evitar que cada vez que se devuelve un objeto se tenga que pasar una ley especial en el Parlamento. Bueno, esta ley no ha sido votada todavía. Existen en Francia leyes sobre la devolución de restos humanos y otras sobre la restitución de las obras expoliadas por los nazis durante el régimen de la Francia de Vichy. Pero bueno, todavía no existe esta ley sobre retornos de origen colonial. Entonces no se ha producido un movimiento amplio como lo deseaban los autores. Sin embargo, Francia ha empezado a devolver artefactos a países como Benín, como Senegal, como Costa de Marfil, Madagascar. Y entonces a lo que quiero entrar ahora son a ver un poco cómo algunos de esos conceptos que se destacan de este informe se pueden, creo, aplicar realmente a casos alrededor del mundo y nos pueden hacer reflexionar. Una idea, creo, fuerte de este informe es la idea de crear una nueva ética relacional. Lo que se cuestiona aquí es cómo salir de este juego de suma nula en la que la devolución de un artefacto sería visto como una revancha, el triunfo del nacionalismo revanchista que parece servir en realidad poco más que los intereses de cierta clase política. En mi libro, por ejemplo, intenté mostrar cómo los discursos nacionalistas, en efecto, instrumentalizan los pedidos de devolución del patrimonio cultural. Entonces, en América Latina, por ejemplo, me queda bastante claro que esta dimensión nacionalista existió de manera muy fuerte durante la larga lucha de dos gobiernos peruanos consecutivos, los de Alejandro Toledo y luego la segunda presidencia de Alan García, para obtener el retorno de la colección de Machu Picchu que se encontraba en la Universidad de Yale. Y de la misma forma, el penacho de Moctezuma sirve de estandarte a cierto nacionalismo mexicano post-indigenista que busca seguir forjando una conexión con el pasado profundo, mitologizado de los tiempos prehispánicos. A tal punto, por cierto, que yo creo que el penacho sirve, esta forma de nacionalismo mexicano, lo sirve mucho más mientras sigue en Viena que si fuera a regresar a la Ciudad de México. Una nueva ética relacional es importante porque implica que el momento del retorno no sea el fin de la relación entre una antigua potencia colonial y sus excolonias, o entre diversas instituciones de ambos países, sino que se buscaran establecer un nuevo tipo de colaboración que puede ser no solamente a nivel científico, entre expertos de ambos países o entre profesionales de museos, pero también involucrando a varios tipos de interlocutores en el manejo del objeto, pero también en la elaboración de conocimientos y de los discursos alrededor de la devolución de este artefacto. Entonces les quiero hablar rápido de... Ay, por favor, no regresen gracias. Algunos de los aspectos importantes de la nueva ética relacional
que plantean Sarr y Savoy son la reparación y la justicia. Yo creo que el informe destaca la necesidad de reparar las injusticias del pasado y en particular la apropiación violenta del patrimonio durante el periodo colonial. Entonces voy a usar hoy ejemplos de países africanos que creo demuestran esto bastante bien, ya que son casos de artefactos robados por ejércitos coloniales en el momento de conquistar territorios en África. Un segundo punto es la recuperación de la memoria. La restitución de objetos se considera una forma de recuperar las memorias y las historias asociadas a ella, devolviéndoles así su lugar original y su significado cultural. En realidad me parece interesante dedicar momentos de una cátedra de historia hoy aquí al estudio del patrimonio cultural, porque el patrimonio no es solamente obra de la historia o ni de la antropología ni de la arqueología como disciplinas académicas, sino que el patrimonio es un discurso construido con la ayuda de esas disciplinas, pero no solamente. El patrimonio es también en gran parte un trabajo de memoria y entonces es un discurso que no es fijo, sino que cambia con el paso de los años, de las décadas, y se adapta a las necesidades de nuestras sociedades en el tiempo contemporáneo. Un tercer punto de esta nueva ética relacional es que la restitución se concibe como una oportunidad para reinventar las relaciones culturales y los modos de intercambio, reconociendo la capacidad y la autonomía de los países africanos, en el caso de este informe, para gestionar su propio patrimonio y, por supuesto, creo que este principio se puede aplicar al resto del mundo. Para decirlo de otra manera, la nueva ética relacional implica una desconstrucción del discurso autorizado sobre el patrimonio, un discurso que posiciona a la conservación como un valor supremo en el manejo del patrimonio y al mismo tiempo introduce una jerarquía inherente al sistema internacional en el que los países del norte global, al haber inventado las normas que rigen esta conservación, lo aprovechan para negar a los países del sur global la capacidad de manejar este patrimonio, al argumentar que no tienen la capacidad o la experticia técnica o los recursos para hacerlo. Entonces me apoyo en esto en el trabajo de autores como Laura Jane Smith, y estoy seguro que deben haber escuchado este concepto de discurso autorizado sobre el patrimonio, pero rápidamente esto es un discurso dominante, en gran parte centrado en Occidente, que naturaliza una serie de supuestos sobre qué es y qué significa el patrimonio, y que también considera sagrados los valores, los conocimientos y las opiniones técnicas de los expertos. Entonces, para autores como Smith, el discurso autorizado sobre el patrimonio es un discurso elitista, porque concibe el patrimonio como una cosa heredada del pasado, más que como una construcción, ocultando justamente esos procesos de construcción. El discurso autorizado también tiende a ignorar las visiones opuestas o alternativas no elitistas sobre esos objetos o artefactos. Entonces, aplicado a la cuestión de la restitución del patrimonio cultural, esto le da a los expertos un estatus privilegiado en los debates. Sin embargo, el discurso autorizado sobre el patrimonio no es solamente un discurso técnico, sino que también es político. Ahora sí puede pasar, por favor. Y creo que en el caso de América Latina hemos visto una y otra vez que argumentos relacionados a la conservación han sido usados para negar o retrasar un proceso de retorno. Por ejemplo, el penacho de Moctezuma que ya mencioné, que permanece en Viena y las autoridades austríacas no han querido establecer un diálogo real durante la última década, después de las conclusiones de un reporte binacional que consideró en el año 2012 que el penacho era demasiado frágil para poder viajar. A pesar de los intentos recientes del presidente López Obrador de traer el penacho de vuelta a México, al menos de forma temporal, para las celebraciones del bicentenario de la independencia.
Y a lo largo de todo este tiempo, los expertos de ambos países, ahí sí, siguieron ignorando las voces de la sociedad civil que en México han demandado que el Ejecutivo mexicano pelee más fuertemente con su contraparte austríaca para obtener la devolución del penacho. Otro ejemplo de Perú, las negociaciones sobre la devolución de una colección de textiles de Paracas se prolongaron durante muchos años después de que la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, aceptara el principio mismo de esta devolución. Todo este tiempo pasó para garantizar que el Museo Nacional de Antropología e Historia de Lima tuviera la capacidad de acoger esos textiles en tan buenas condiciones como las tenían en Suecia. La nueva ética relacional entonces implica como una buena fe, que a menudo falta en las conversaciones sobre retornos, en los que continúa una forma de condescendencia y sentimiento de superioridad intelectual y técnica por la parte europea o norteamericana. Finalmente, mencionar que esta nueva ética relacional es un componente fuerte de la idea de descolonización del museo como institución de conocimiento, desafiando las narrativas y las lógicas de acumulación que prevalecieron durante la época colonial. Lo escuchamos anoche sobre este tema. Entonces, la descolonización del museo como institución de saberes y producción de conocimiento es un proceso bastante más amplio que el tema del retorno, pero creo que este tema forma parte de esto. Entonces, en resumen, esta ética relacional busca pasar de una relación de desposesión a una relación de colaboración igualitaria, reconociendo la historia de los objetos y las comunidades vinculadas a ellos. Ahora, algo que yo quiero añadir a lo que dicen Sar y Sawa, y si puede pasar al siguiente por favor, es la necesidad de conocer mejor y tomar en cuenta el contexto político local del retorno, para entender mejor la complejidad y deshacerse de la idea de actores estatales unitarios. Porque a menudo se habla de que un país, Nigeria, México, Colombia, está pidiendo el retorno de algún artefacto u obra de arte. En un sentido estrictamente legal, a veces es cierto, porque pues, el Estado es el que oficialmente presenta el pedido. Sin embargo, el uso del nombre de un país le confiere una dimensión bastante abstracta al proceso de retorno y oscurece el rol de una serie de agentes a nivel local y nacional, y esto creo que a su vez crea posibles malentendidos que pueden complicar o aún detener el proceso. Entonces, como ejemplo de esto tenemos los bronces de Benín, que son artefactos que por cierto no son todos de bronce, que fueron robados en la corte del rey de la ciudad de Benín, que hoy se encuentra en Nigeria, no en el país de Benín, durante la conquista de esta ciudad por el ejército colonial inglés en 1897. En los años 2021-2022, varios museos de Alemania, de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, anunciaron su voluntad de devolver los bronces que se encontraban en sus colecciones y devolverlas a Nigeria, siguiendo años de una conversación que se había desarrollado en el marco de un foro de diálogo multilateral entre todos esos países sobre el tema. Sin embargo, este mismo proceso casi se detuvo en 2023, entonces al año de todos esos anuncios, porque los compromisos de devolver los bronces por parte de esos museos se enfrentaron a una situación política interna a Nigeria que no les agradó a los museos occidentales y que les hizo cuestionar el destino final de las obras que estaban a punto de devolver. Porque lo que pasó es que dentro de Nigeria, después de largas negociaciones entre el nivel federal de Nigeria, el nivel del estado de Edo, donde se encuentra la ciudad de Benín, y también las autoridades tradicionales, es decir, los herederos del rey de la ciudad de Benín, conquistada un siglo y medio antes, finalmente las autoridades federales nigerianas sorprendieron a los museos europeos al anunciar que los bronces eran la propiedad del actual rey, el rey tradicional, y que le correspondía a él decidir de su destino.
Y el rey tenía la intención de exponerlos en el recinto de su palacio y no en el nuevo Museo de las Artes de África del Oeste, que había sido concebido especialmente para recibir los bronces con el apoyo de los museos europeos. Entonces, el nuevo museo, de hecho, era un argumento clave por parte de Nigeria para convencer a los museos del norte global de la capacidad del país de cuidar los bronces con los más altos estándares de conservación. Entonces, de repente, los museos, particularmente de Alemania, pidieron que se detuviera el proceso de devolución porque no entendían si se iban a exponer en el Palacio Real en un ambiente con temperatura controlada, como lo fuera en un museo, o se preguntaban si de repente esos objetos podrían ser usados en rituales o en ceremonias políticas locales. Entonces, si bien la entrega de los bronces ha vuelto a proceder ahora, Holanda, por ejemplo, ahora en junio acaba de entregar 119 bronces, como resultado de este proceso político interno a Nigeria, tenemos hoy un nuevo museo que está por abrirse el día 11, creo, la próxima semana, pero que no contiene ninguno de los bronces devueltos. Y entonces varios museos siguen mostrando reticencias a devolver más bronces. Quiero aquí abrir una paréntesis solamente para hablar mal del Museo Metropolitano de Nueva York, donde yo vivo por unos minutos. Desafortunadamente, este museo ha seguido una política bastante paralela a la del Museo Británico, que es el museo con la más grande colección de bronces de Benín, que se ha negado a devolverlos. El Museo Metropolitano aceptó devolver 2, creo, porque son bronces que adquirió en una época mucho más reciente y se comprobó que habían sido robados recientemente. Hace unos meses el Museo Metropolitano abrió una nueva ala dedicada a las artes de África, Asia y Suramérica, vaya descolonialidad, y esta ala entera contiene una pequeña sala con varios bronces, con la historia de cómo fueron robados en la ciudad de Benín. Sin embargo, el museo no ha indicado ninguna intención de devolverlos. Cierro mi paréntesis. Entonces, vemos cómo el proceso se hizo más complejo en Nigeria al multiplicarse el número de los actores, pero también de los puntos de vista sobre el destino de los artefactos por devolverse. Es que, reitero, el país pidiendo el retorno no es un actor unitario. Colombia, ¿no?, es una entidad abstracta que abarca una variedad de ideas y de puntos de vista. Entonces, la posición gubernamental refleja una posición oficial del Estado, pero existen otros actores que tienen su propia voz y que a veces, como lo vamos a ver en los casos colombianos, son los iniciadores de los pedidos. Siguiente, por favor. Entonces, sí, para usar 2 casos de Colombia que ilustran bastante bien este punto, estoy seguro que los conocen, entonces no los voy a aburrir con muchos detalles, pero para repasarlos rápidamente, tenemos el caso de la colección Quimbaya, que se encuentra en el Museo de América en Madrid, y si bien sabemos que hubo intentos tempranos en los años 70 de rescatar por lo menos una parte de esta colección que se regaló en el año 1893 a la reina de España, es realmente a partir de los esfuerzos desarrollados en el siglo XXI, por un lado por 2 abogados, José Rengifo y Felipe Rincón, por otro lado por los integrantes de la Academia de Historia del Quindío en la ciudad de Armenia, esfuerzos que fueron apoyados por una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el año 2017, que finalmente el Ejecutivo colombiano empezó a mostrarse más comprometido con esta tarea de recuperar la colección. Pero realmente es a partir del año 2022 que se ha mostrado públicamente este interés. El otro caso que quiero usar es el de las estatuas de San Agustín que fueron llevadas por el etnólogo alemán Preuss en el año 1913 y que nunca fueron devueltas. En aquel entonces hubo algunas voces localmente que expresaron su preocupación por la extracción de las estatuas, pero realmente fue hasta las últimas 2 décadas que se desarrollaron esfuerzos para traerlas de vuelta. Y esos esfuerzos nacieron a nivel local, en el pueblo de San Agustín, a raíz del activismo, primero de unos individuos, como por ejemplo David Dellenbach y Marta Gil, y ahora de un grupo de ciudadanos que crearon la veeduría por la repatriación del patrimonio arqueológico del macizo colombiano.
Algunos miembros de esta veeduría son también miembros de la comunidad Yanacona, que es vecina al pueblo de San Agustín. A lo que quiero llegar con esto es que los esfuerzos por crear una conciencia alrededor del destino de las estatuas se produjo primero al nivel local de la sociedad civil, por falta de una mejor palabra, más que del Estado mismo. Bueno, pero sí sabemos que ahora la administración actual se está dando, con la administración actual se está dando un proceso de negociación con la Fundación para el Patrimonio Cultural Prusiano, que es el dueño actual de las estatuas. En el caso de San Agustín, también las Cortes han jugado un papel, ya que en el año 2019 las autoridades del Estado firmaron un pacto de cumplimiento con las partes demandantes de la sociedad civil, acordando emprender acciones diplomáticas con las autoridades alemanas. Vemos así que en dos casos emblemáticos para Colombia, los jueces respaldaron a los actores de la sociedad civil para intentar obligar al Ejecutivo a actuar en aplicación de sus propias leyes respecto al patrimonio cultural nacional. A mí como politólogo eso es algo que realmente me fascina, porque creo que nos habla de cierta capacidad de la sociedad civil colombiana de movilizarse para negociar con el Poder Ejecutivo respaldado por el Poder Judicial. Es un diálogo que no es fácil y creo que el hecho mismo de que los ciudadanos hayan primero tenido que recurrir a los tribunales administrativos es señal que cuando se habla de patrimonio se le ha hecho difícil al Estado y a sus agentes abrir las puertas a esas opiniones y voces diversas. Sin embargo, creo que para verlo de manera más positiva, creo que en un país que ha sufrido tanta violencia política, en donde activistas y defensores de derechos humanos, medio ambiente y otras causas siguen pagando con su vida sus luchas, creo que simbólicamente es importante que se puedan abrir espacios de diálogo, aunque sea sobre un tema pequeño como lo es la devolución del patrimonio cultural. ¿Por qué eso es muy importante? Porque una nueva ética relacional, como lo mencioné al inicio, implicaría un imperativo moral, ético, de procesar este contexto nacional colombiano, tanto por parte de los museos europeos que poseen las colecciones y que tienen que tomar en cuenta este contexto nacional y local, que es complejo, pero también por parte de las autoridades nacionales colombianas para imaginar un proceso de devolución original que permita la co-construcción de nuevas narrativas a nivel nacional y local y posiblemente imaginar nuevos usos para esas colecciones. Creo que lo que está en juego para el Estado es aceptar ser el interlocutor de una serie de actores que históricamente en el cuidado del patrimonio como propiedad de la nación, el Estado mismo ha buscado deslegitimizar para ser él mismo el único actor legal y legítimo de la conservación. Entonces es un cambio de mentalidades importantes que se está dando. Ahora, siguiente, por favor. Quiero pasar ahora a otro punto importante que se destaca del reporte de Bénédicte Savoy y de Felwinsar, y es el de saber cuál será el destino de un artefacto devuelto a su país de origen. Por destino, estoy pensando en un lugar físico, obviamente, pero también en una serie de usos y funciones que otros que los de ser presentados en una vitrina o conservados en unas bodegas para su estudio. Claramente la ética de la conservación, tal como se promueve a través de este discurso autorizado sobre el patrimonio, ha impuesto como marco de referencia que un artefacto sea devuelto a través del transfer físico desde un museo del norte global a otro museo del sur global. Entonces, visto de esta forma, y aunque los grandes museos europeos y norteamericanos hayan promovido la idea de que la ola de restituciones actuales representaría un peligro existencial, este proceso realmente no aparece tan subversivo porque no cuestiona el marco epistemológico de la conservación ni el discurso de los expertos sobre qué debería venir con los artefactos. A través de este modelo de devolución no se pone en cuestión el modelo del museo, simplemente se reequilibra el contenido de las colecciones entre instituciones de diferentes países, pero que son en realidad similares en cuanto a sus propósitos y sus métodos.
Ahora, antes de pensar en modelos completamente alternativos a los de los museos, dentro del propio marco museal y de la conservación hay alternativas y opciones a la idea de transferir desde el Museo Nacional a otro museo nacional. Por ejemplo, es preciso pensar en cuál de los museos de un país de origen se ubicarían las colecciones devueltas. Yo creo que hay factores como la fuerza del centralismo, el modelo de nación, que determinan la probabilidad que el destino final no sea necesariamente el Museo Nacional o un museo importante de la capital. Regresando al ejemplo de los bronces de Benín, como lo indicaba antes, se construyó un museo en la ciudad de Benín. No en la capital política Abuja, ni en la capital económica Lagos. Sin duda, esta decisión se debe tanto a la historia peculiar de los bronces, porque pues, fueron robados siguiendo la conquista militar de esta ciudad en particular, pero también porque en el Nigeria contemporáneo, para tomar en cuenta las identidades locales, la fuerza política simbólica de las autoridades tradicionales, que todavía gozan de un poder simbólico fuerte en un país multiétnico y federal. En el caso de la colección Quimbaya, pues por supuesto surge la pregunta que si la colección debería de quedarse en Bogotá o tal vez ir al Quindío. Si pensamos en la colección como un componente del patrimonio nacional, entonces no es del todo descarado pensar que se podría añadir a las colecciones de aquí, del Museo Nacional o tal vez del Museo del Oro. Por cierto, el Banco de la República, y lo escuchamos anoche, ha tenido una política de abrir museos regionales del oro en varias ciudades del país, y hay uno, de hecho, en Armenia. Y hemos visto a través del trabajo de la Academia de Historia del Quindío que hay un interés fuerte por traer de vuelta la colección a Armenia. Ahora, para ir al Museo del Oro existente, para ir a una nueva institución, esas son preguntas que no se han respondido todavía. Lo que quiero recalcar es el rol que la colección puede jugar en articular identidades y procesos de identificación complementarios entre varios niveles territoriales dentro de un mismo país. Y creo que será también interesante ver el rol que esta pregunta jugará en las negociaciones con España, porque pues, es una cuestión interna a Colombia, por supuesto, pero va a ser interesante cómo España se posiciona sobre este juego político interno a Colombia. En San Agustín también, por parte de la comunidad, hay una demanda clara que las estatuas regresen al departamento del Huila, y esta dimensión territorial es un componente importante de las exigencias de rematriación, como lo están formulando desde la veeduría. Hay que poner, yo creo, ahí esta decisión en el contexto de relaciones tensas que ha habido entre el nivel local en San Agustín y las autoridades nacionales, especialmente el ICANN, a raíz, por ejemplo, de hace unos 10, 15 años de la organización de una exposición de estatuas aquí en el Museo Nacional. Entonces, creo que esta dimensión territorial será un componente fundamental de la resocialización de las estatuas. Ahora, la cuestión geográfica no va a ser la única. Ubicar un artefacto devuelto al país en un museo local no es necesariamente suficiente para garantizar su resocialización. Y quiero tomar aquí el ejemplo de la colección de Machu Picchu, que mencioné al inicio, que se presenta ahora en una casa colonial en el centro de la ciudad de Cusco. Y creo que realmente este ejemplo funciona como una señal de advertencia, porque hoy día es una colección que es un destino de curiosidad para los turistas, pero realmente no para la población local. Entonces se plantea la pregunta del tipo de institución museal en la que reubicar los artefactos devueltos. Por ejemplo, en lugares cercanos a su comunidad, y insisto, cercano no solamente en un sentido geográfico, sino obviamente social. Regresando al ejemplo de San Agustín, ahora la veeduría, por ejemplo, está proponiendo que las estatuas se ubiquen en un centro comunitario en el pueblo o más cerca del pueblo de San Agustín, pero no en el Museo del Parque Arqueológico, porque queda en las afueras de la parte poblada. Y la veeduría argumenta acá que en un recinto comunitario la población tendrá un acceso más directo a las estatuas y que eso facilitará su apropiación social por la comunidad local.
Entonces creo que acá habrá un caso de estudio interesante en los próximos años para ver cómo se va a articular la exigencia de conservación con la demanda de accesibilidad para la resocialización de las estatuas. Y continuando las vueltas al mundo, regreso ahora a Benín. Nigeria entonces anunció que los bronces serán ubicados en el Palacio Real del Oba, del rey tradicional de Benín. Entonces estamos aquí en el caso de un lugar que podría ofrecer buenas condiciones de conservación y seguridad si se acondiciona el palacio. Pero esta opción intentaría devolver los artefactos a su propietario original, resimbolizándolos como símbolos de poder y de la memoria larga de la dinastía de los reyes de Benín. Entonces, se pregunto si es posible volver a dar a artefactos devueltos su función original. La siguiente, por favor. En la última parte de esta presentación, quiero contemplar cuáles podrían ser los usos realmente alternativos al contexto museal. Y creo que las primeras ideas que vienen a la mente pues son algunas que ya mencioné, por ejemplo, el uso de los artefactos devueltos en ceremonias políticas o religiosas. Quiero plantear aquí la posibilidad de la desmuseificación como un cambio de paradigma radical que puede emerger del movimiento actual de retornos, desde el conjunto de expectativas de conservación de una pieza que se ve cuestionado por prácticas alternativas tras su devolución. Y un corolario de esta cuestión para mí, y aquí es la dimensión política, es la pregunta de quién controlará los objetos una vez devueltos, ¿no? Entonces, en este sentido, la desmuseificación puede referirse tanto a un cambio en el tipo de lugar donde se conservará el objeto, como los agentes encargados de la tarea de la conservación. Creo que se concibe la desmuseificación de manera más intuitiva en el caso de los restos humanos, pero no tanto para los artefactos. Los restos humanos constituyen una categoría importante de las colecciones de los museos y su repatriación, especialmente a comunidades indígenas o nativas, está más vinculada a su desmuseificación que el caso de artefactos culturales. Tenemos ejemplos alrededor del mundo de restos humanos que son reenterrados o cremados tras su repatriación a su comunidad de origen. En Estados Unidos, por ejemplo, es algo que se ha producido ahora de manera muy irregular desde el año 1990 y la ley de NACPRA, la cual condiciona las ayudas federales, si es que nos quedan ayudas federales en los próximos años, condiciona esas ayudas a los museos a sus esfuerzos de buena voluntad por registrar y publicar el contenido de sus colecciones de restos humanos y acercarse a sus descendientes, ofreciendo como posibilidad su devolución. Muchas culturas obviamente contemplan la descomposición, la cremación, el entierro de los cuerpos como el destino normal de los cuerpos y de los objetos funerarios que los acompañan. Sin embargo, la museificación interrumpió estos procesos al plantear la conservación como un valor supremo. Entonces, la desmuseificación, digamos que se entiende tal vez de manera más intuitiva. Ahora, lo que se concibe para restos humanos creo que no lo es tanto para los objetos antropológicos, aunque muchos objetos hayan sido precisamente creados para ser enterrados o fueron fabricados para usos rituales que consideran normal su uso y su posible destrucción, pero no su conservación eterna. Entonces la museificación interrumpió el proceso de vida normal de objetos que por cierto no pueden ser considerados objetos por las culturas que los crearon, sino como dioses o espíritus, o creo que ayer escuchamos mucho de esto en la presentación sobre el Museo Afro de Brasil. Entonces la desmuseificación propondría devolver a ciertas partes de colecciones museales su estado de intención original. Ahora, ¿será posible o realista la desmuseificación? Creo que no existe tal cosa como un retorno a un orden natural o precientífico para los objetos o monumentos que han sido museificados. Un escritor, un
filósofo francés, Jean Baudrillard, escribió algo que me pareció muy interesante. La desmuseificación no es más que otra espiral de artificialidad. Él se refería cuando escribió esto al proyecto de regresar el claustro San Michel de Cucha a su ubicación original en Francia, desde los claustros, que es un anexo del Museo Metropolitano de Nueva York. Por cierto, creo que este proceso no se dio, porque pues ahí sigue el claustro. Pero Baudrillard añadió: su reimportación al lugar original sería aún más artificial. Es un simulacro total que se conecta con la realidad a través de una circunvolución completa. El claustro debería quedarse en Nueva York, en su entorno simulado que al menos no engaña a nadie. Repatriarlo no es más que un subterfugio adicional que actúa como si nada hubiera pasado y se entrega a una alucinación retrospectiva. Entonces, Baudrillard en esta obra describe la ciencia y particularmente la etnología como un monstruo voraz que tiene que matar a su sujeto vivo para convertirlo en objeto de estudio. Entonces, para devolverlo a su estado o lugar anterior, pues, no es más que un simulacro con esta idea. Porque la ciencia entonces pretende recrear una realidad paralela o superpuesta que ya no existe. A pesar de esas advertencias, yo creo que la desmuseificación sigue siendo un tabú, aún en grupos de curadores que están formados a las ideas decoloniales y que son favorables a la devolución de artefactos de un país al otro. El siguiente, por favor. La posibilidad de la desmuseificación se presenta entonces como un proyecto mucho más radical políticamente que la propia restitución, porque pues, implica que la función de los objetos podrían cambiar. Volviendo a casos africanos, miremos por ejemplo la serie de objetos devueltos a Benín. Estoy ahora hablando del país Benín, no la ciudad de Benín en Nigeria, que Francia devolvió tras las conclusiones del informe de Sarr y Savoy. Y son, por ejemplo, el enfoque de la película de Mati Diop, Dahomey, que no sé si se ha estrenado acá en Colombia. Sin embargo, pero en esta película es muy interesante porque documenta el proceso de retorno, pero documenta también los diálogos políticos que se dan en Benín alrededor de este proceso. Entonces es muy interesante la película. Sin embargo, desde el año 2023, esta devolución no ha tenido mayor repercusión. Primero porque el número de objetos es bastante limitado, fueron 26, pero también porque los objetos devueltos, aunque fueron escogidos por su alto significado simbólico y político, no se volvieron a utilizar fuera del contexto museográfico. De hecho, ahora ni siquiera están expuestos. Se expusieron en el Palacio Nacional de Benín en el momento de la devolución, pero después se trasladaron a una bodega esperando la construcción del nuevo Museo de los Reyes y Amazonas de Dahomey en la ciudad de Abomey, donde se exhibirá, que se supone que va a abrir en diciembre de este año, entonces en un mes. Entonces, en este proceso de devolución hay poca sensación de subversión del antiguo orden museístico mundial. Los objetos simplemente se guardan en un almacén y el gobierno beninés demuestra ser responsable y un socio valioso para su homólogo francés, al respetar las normas de conservación del patrimonio, pero realmente sin causar mayor impacto social. Algo similar que lo pasa en América Latina, con la diferencia que en la región se ha desarrollado una capacidad técnica de conservación más alta desde hace muchos más años. Y entonces en Latinoamérica se han nacionalizado las prácticas de conservación y explotación de este patrimonio y en consecuencia los expertos dominan el proceso de restitución, regresando a los ejemplos del penacho de Moctezuma y de los textiles de Paracas que les mencioné hace unos minutos. Vemos como las cuestiones de conservación a menudo prevalecen sobre el debate político acerca de las restituciones y en este sentido el discurso de los expertos es político porque otorga primacia a un grupo de partes interesadas sobre todos los demás. Incluso cuando las restituciones se iniciaron en otros círculos que el de los expertos.
Entonces, las restituciones en todos esos casos, africanos, latinoamericanos, no implican desmuseificación, al contrario, los objetos son sobremuseificados, por inventar un término, para mostrar la capacidad del Estado que recibe los objetos para cuidarlos y contradecir los argumentos de los museos del norte global. No estoy argumentando que en esos casos particulares esos objetos deberían ser desmuseificados, como lo mencionó Baudrillard. Yo creo que la ciencia mató a esos objetos de alguna manera desde hace mucho tiempo, entonces es casi imposible imaginar usos alternativos. Sin embargo, me parece como revelador que ni siquiera se da una conversación sobre lo que podría pasar con esos objetos, otro que ponerlos en un museo. La siguiente, por favor. Ahora, para concluir esta presentación, quiero contrastar dos casos de Colombia para introducir tal vez una posible excepción a esta imposibilidad de desmuseificación. Y creo que esta excepción viene con la implicación de las comunidades indígenas contemporáneas en el proceso de devolución, mucho más que en el origen prehispánico o indígena de los objetos mismos. Muchos objetos devueltos a países latinoamericanos continúan su trayectoria como objetos de museos, pero no se devuelven a una comunidad indígena. Puede ser que no haya un descendiente inmediatamente identificable. Entonces, esos objetos son nacionalizados y museificados. Pero quiero contrastar dos casos. Por un lado, vemos el de dos máscaras que se devolvieron en el año 2023 a la comunidad Kogi. Perdón, se me olvida mencionar que el interés para mí de mencionar esos dos casos es porque estaban en el mismo museo en Berlín antes de su regreso a Berlín. De ahí que es interesante el contraste. Entonces, se devolvieron las dos máscaras. El presidente Petro expresó en una entrevista que le gustaría que las máscaras fueran a un nuevo museo en Santa Marta, pero dijo que respetaría la decisión de la comunidad, y yo tengo entendida que, de hecho, las máscaras se fueron y se encuentran ahora en los pueblos donde viven las comunidades Kogi de la Sierra de Santa Marta, donde es posible que esas máscaras se vuelvan a usar y se deterioren. En el segundo caso, sin embargo, la reclamación de las estatuas de San Agustín, que también se encuentran en Berlín, provienen de los habitantes de la ciudad de San Agustín, que en su mayoría no son indígenas, aunque, como lo mencioné, hay el involucramiento de una comunidad yanacona. Y aunque en gran medida los habitantes locales son los que iniciaron el proceso de reclamación y un tribunal administrativo les reconoció legitimidad en la disputa, fueron ignorados por mucho tiempo, tanto por las autoridades colombianas como por la parte alemana. Y la parte alemana particularmente ha mostrado su preferencia por dialogar con la comunidad yanacona vecina más que con la veeduría en el pueblo. Entonces, los casos colombianos podrían tal vez demostrar, introduzco la idea, que la presencia en la conversación de comunidades indígenas abre un campo de posibilidades y particularmente deja abierta la posibilidad de desmuseificación tanto de los cuerpos como de los objetos. Eso puede ser que sea por un sentimiento de culpa por parte de las instituciones occidentales o tal vez por la sobrevivencia de cierto exoticismo, pero bueno, es algo que noto en esos casos. Entonces, ahora sí, para terminar, solamente para recalcar, creo, las tres ideas un poco fuertes que quise presentar aquí. Primero, esperar que los regresos de objetos patrimonializados a los que asistimos hoy no se vivan como una venganza, una revancha, sino que se consideren como el inicio de algo más, que sean proyectos de investigación, intercambios más sostenidos, nuevas relaciones entre equipos de museos y sus sujetos de estudio, invención de usos alternativos. Y si se lograra esto, creo que se habría llegado a una conclusión constructiva.
sería sin duda una contribución importante al proceso de descolonización del patrimonio cultural y de las instituciones museales como creadoras de conocimiento sobre el pasado, pero también controladoras de las narrativas del presente. Segunda conclusión es que los países y los museos del norte global tienen que aprender y aceptar que entrar en un proceso de consulta que pueda desembocar en la devolución de partes de sus colecciones presupone la aceptación de que en el país al que van a devolver los objetos se dan juegos políticos sobre los cuales no tienen control. Y en otras palabras, tienen que aceptar el principio de devolver sin poder imponer sus voluntades sobre el destino final de los objetos. Y tercero, las devoluciones, como se han practicado hasta ahora, no implican necesariamente un desafío al orden museístico actual, según el cual, una vez museificados, los objetos tienen poca posibilidad de recuperar su uso social anterior o de adquirir uno completamente diferente. Un museo descolonizado implica un cambio en las prácticas y en los discursos que deja de imponer estándares de conservación en nombre de la ciencia para aceptar visiones alternativas sobre cómo tratar los objetos del pasado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les pido nuevamente un aplauso para nuestro investigador Pierre Lawson, que creo que introdujo varios conceptos muy importantes para poder matizar más esta reflexión. Tenemos tiempo para 3 preguntas por temas de tiempo. Agradecemos a las personas que quieran plantear sus inquietudes, poder levantar la mano para nosotros poder disponer del micrófono y que el investigador pueda tomar atenta nota. Muchas gracias a Pierre, muchas gracias por darnos tantas luces. Yo soy Carlos Gómez y hago parte de la veeduría de la rematriación, como decimos nosotros, de las piezas líticas que están en Berlín. Y quisiera hacerle una pregunta a Pierre. Con todo tu estudio y tu trabajo alrededor de este ejercicio entonces de colonial, ¿cómo has...? Porque bueno, tú hablas entonces de la necesidad de que el norte global comience pues a bajarse de ese discurso donde ellos son los propietarios, ellos son los dueños, ellos son los que hicieron la historia, ellos son toda esta cosa, con países que no han logrado aún decolonizar su propia mentalidad. Quiero decir, por ejemplo, la institucionalidad colombiana no necesariamente ha decolonizado su pensamiento con respecto a los pagamentos que nosotros llamamos de San Agustín. ¿Cómo ha sucedido eso en otros países? Digamos, me parece a mí que es claro que es importante que esa institucionalidad decolonice su mentalidad para poder hablar tú a tú con los poseedores hoy de esas cosas, pero al mismo tiempo para que permitan que las comunidades resignifiquen, revaloren, digamos, se reapropien nuevamente entonces de ese patrimonio, siendo que ese patrimonio no es solamente un objeto, sino también es un discurso que construye país. ¿Cómo se ve eso en los otros países? Mira, como yo no soy anarquista y que creo en la duración de vida larga de las instituciones, creo que tenemos que aprender a vivir con las instituciones, ¿no? Pero las instituciones no son monolíticas y sí pueden cambiar. Hay una fuerza de inercia inherente a la institución. Los cambios pueden ser lentos, pero creo que los cambios se pueden dar. Y creo que de alguna manera en la práctica, particularmente del periodo de restitución de las estatuas de San Agustín, creo que vemos que este cambio se está dando. O sea, las relaciones son diferentes, las actitudes del tipo de colaboración son diferentes. Que hayan cambiado del todo, tal vez no, pero no son lo que eran hace 10 años, ¿no? Ahora, finalmente, pero esta tensión se da en todos los países que yo he estudiado y al final es un poco el corazón de lo que quería decir hoy, ¿no? Es que al final hay diferentes niveles de conflicto. Las instituciones nacionales
pelean con las instituciones de los países a los que reclaman los objetos, al mismo tiempo que tienen que aprender a lidiar con la situación local, pero en la forma en la que hablan, tradicionalmente, las instituciones del país demandante hablan el mismo lenguaje que las instituciones del otro país. Es un lenguaje común más cercano a los que hablan miembros de la sociedad civil de su propio país. Entonces, es ahí donde se dan esos juegos y que esa descolonización, por decirlo así, se da a varios niveles. Se da en los países del norte global, se da en las instituciones locales, pero creo que sí se da. Es un proceso largo. Bien, ¿alguien más desea hacer otra pregunta? Natalia. Gracias. Pierre, pues primero agradecerte por tu presentación. Como siempre es un placer escucharte y ver cómo tienes ese universo de casos tan únicos, pero que a la vez relacionan tantos componentes y que nos dan una luz para pensarnos también a nosotros mismos acá con los casos en Colombia. Pero yo voy a hacer una pregunta que tal vez puede ser simple, pero no sé qué tan fácil sea de contestar, y es: ¿cuál crees tú que es la clave para que esas relaciones internas de país entre las instituciones, entre las comunidades, entre los actores civiles que quieren participar en el proceso, sea lo suficientemente fuerte para ser como un frente unido ante los ojos de ese otro con el que estamos peleando, digamos, estos patrimonios? Establecer una dictadura dura puede ayudar, porque entonces puedes callar todas las disidencias internas. Lo digo bromeando, pero en realidad hay, pues no sé, países donde no hay el mismo tipo de diálogo con la sociedad civil, como en China, por ejemplo, son también muy activos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se puede restringir este diálogo. Yo ni estoy seguro en realidad que sea deseable este discurso único. Yo creo que más bien hay la necesidad de fortalecer el pensamiento decolonial en los países demandados para que ellos mismos primero tengan este sentido de querer aprender sobre el contexto local e insisto, o sea, aceptar que es un proceso, o sea, la democracia es un juego sucio. Todos esos procesos que se dan a través de negociaciones van a ser sucios de alguna forma. No sucios, pero no tan nítidos, no todo bonito. Se van a dar peleas, se van a dar conflictos y yo creo que, repito, por parte de las instituciones que van a tener que devolver es aprender a aceptar esto y considerar que el hecho mismo de regresar no puede venir con la imposición de nuevas condiciones. No puedes, después de haber guardado objetos durante décadas o un siglo, además venir diciendo, eso es lo que quiero que pase, ¿no? Entonces, digamos que deslindar, digamos, las dos etapas del proceso creo que puede ser importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pierre. Quisiera saber cuál es tu postura, o más bien, ¿tú qué crees sobre qué le están diciendo los países del norte global, sobre todo, al resto del mundo, en este ejercicio de que ahora todos están haciendo repatriación y rematriación, ¿no? Como este movimiento que se ha gestado, que muchas veces pues llevaban más de 3 y 4 décadas haciendo estas solicitudes, y ahora es que se están volcando como todos estos estados a hacer esto. ¿Cómo crees que es? Bueno, ya tú dijiste que no todo es turbio, no todo es sucio, pero no sé si
tienes una lectura sobre este cambio de opinión. Sí. entre comillas. Es que yo creo que tampoco, y perdónenme si a lo mejor esa es la sensación que di, yo creo que también hay que considerar que el norte global, como lo describí, es un término demasiado general y que esconde también todos los debates que se dan dentro de las instituciones museales, y creo que hay diferencias muy grandes entre el tipo de museos y también, digamos, entre ciertas escuelas, digamos, de curadores y de gentes de museo, ¿no? Hoy día los más reticentes son los grandes museos universales, como se llaman, ¿no? Hablé del Británico o del Metropolitano, el Louvre está también en esta categoría, y esos son museos que tienen, creo, la mayor dificultad para procesar esas demandas, y porque usando siempre la misma excusa de que si devuelven uno, entonces van a tener que devolver todo, ¿no? Lo que yo creo, eso para mí es una falacia intelectual muy fuerte, porque nadie quiere todo y no va a pasar. Ahora, por ejemplo, si tomo el ejemplo de Estados Unidos, yo creo que vemos mucho como particularmente en museos más pequeños de universidades, donde los curadores son gente que ellos mismos se han formado intelectualmente al pensamiento decolonial. Hay un movimiento mucho más fluido, creo que se está dando, de pensar en qué se va a hacer con esas colecciones o de recibir favorablemente los pedidos. Además que creo que también hay como algo muy instrumental, ¿no? Que es de decir que al final un museo que acepta devolver algo es un museo que está creando buena voluntad y mejores relaciones con sus países de estudio. Entonces, puede haber un beneficio, creo, y creo que ciertas instituciones lo entienden mejor que otras. Gracias. Pierre, en el país existe una comisión de reparación histórica, acá en Colombia, tanto para pueblos étnicos indígenas como afro. Te voy a poner un escenario para saber tu opinión o cuál sería tu asesoría al Museo Nacional ante la siguiente pregunta, que analiza la relación norte y sur global o centro-periferia, para ponerlo más en términos de Wallenstein o algo así, y es cuando el gobierno, el Estado le dice al pueblo indígena la posibilidad de crear un museo indígena. La pregunta del pueblo indígena es decir, que todos los museos en Colombia nos van a devolver a los indígenas las piezas que ustedes tienen. Entonces es una encrucijada porque es, digamos, la misma dicotomía, pero dentro de nuestras propias fronteras, ¿no? Es centro-periferia, pero no Colombia con otros países o con otros museos de talla internacional, sino nosotros mismos como instituciones museales con otros entes locales, territoriales y actores que tienen una gobernanza en su territorio. ¿Cuál sería tu respuesta frente a eso? Mira, y lo acabo de decir, yo no creo que exista una demanda o una voluntad, pero tal vez lo es en ciertas comunidades que han sido despojadas más que otras, de regresar todo, ¿no? Yo creo que siempre el patrimonio se construye en torno a ciertos artefactos o ciertos objetos que se consideran más importantes, ¿no? Ahora, pero si vamos a la idea de que tal vez haya comunidades que realmente quisieran todo, yo creo que simbólicamente en un proceso de reparación y de reconstrucción de relaciones, tal vez sea necesario pasar por esta etapa. A ver, es fácil, yo lo digo, yo no soy curador, no soy conservador, ¿no? Entonces es más fácil para mí decir eso. Pero tal vez sea necesario para que en torno, desde la propia comunidad, se pueda decidir las nuevas modalidades para compartir esos objetos, ¿no? Yo creo que cuando hubo un despojo, la reparación difícilmente pasa por algo más que no sea la restitución física, ¿no?
o por lo menos que sea una restitución legal y que a lo mejor conlleve acuerdos de depositar objetos en otras instituciones, pero siempre y cuando sea algo que se dé desde la comunidad que lo pide y bajo términos con los que le agraden a esta comunidad, porque si estamos hablando de, no sé, de objetos que tienen una significación religiosa o ritual fuerte, pues entonces creo necesario usar esta lectura cosmogónica en el reuso museal de los objetos, pero simbólicamente me parece importante pasar por esta etapa, sí.